Bienvenidos mis queridos hermanos, un tema más de Sendas Antiguas Bereanas. En esta ocasión queremos escudriñar la palabra y hemos titulado La serpiente me engañó. Vamos a orar mis queridos hermanos, inclinemos el rostro. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias Padre porque tenemos libertad de escudriñar tu palabra. En este momento que tu Ruaj HaKodesh esté presente con nosotros para tener entendimiento y sabiduría. Y que tú nos des el mensaje que tú ya has dado en tu palabra desde hace miles de años. Queremos en este momento escudriñar y entenderla, de acuerdo a tu voluntad. Todo esto, Padre, lo hacemos para tu honra y tu gloria. No tenemos ningún mérito, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. La serpiente me engañó. Seguramente ya has escuchado esa frase que se dijo desde el Edén. Y para eso vamos a iniciar en el primer libro de la Escritura, en Hebreos Bereshit 3:1. Es el libro de Génesis en tu Biblia. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso? Aquí, mis queridos hermanos, vemos la aparición de Nahash. Nahash es la palabra original hebrea para referirse a la serpiente. Esa palabra Nahash significa susurro, como una voz en voz baja. Significa un animal astuto, encantador y mañoso. Así que tenemos la primera palabra serpiente de las Escrituras y es del hebreo Nahash, susurro, hablar despacito, suavemente, hablar cerca al oído. Pero aquí dice que la serpiente era más astuta que ningún otro animal. Y estábamos en los tiempos del Edén, donde estaban Adán y Java, o Adán y Eva, nuestros primeros padres, antes de entrar el pecado. Así que esta serpiente seguramente era un animal hermoso, pero también dice que era astuta. La pregunta interesante es que le dijo la serpiente a Eva, la mujer le dijo, ¿dijo realmente Elohim, o sea, el Padre Celestial, no comerá de ningún árbol en el paraíso? ¿Esa fue la orden, mis queridos hermanos? No, mis hermanos, la orden fue, de todos comerás menos de este. Ya ven cómo el enemigo hace eso. Cambia la pregunta, la formula diferente y nos engaña. Nos hace caer. Por eso le dice, ¿no comerás de ningún árbol en el paraíso? Vayamos al Bereshit 3:4 y sigamos leyendo esta historia. Después la serpiente le dijo lo siguiente, leamos. La serpiente dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirán. Yahweh, nuestro Padre Celestial, les había dicho a Adán y Eva que si comían del fruto prohibido, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. ¿Cuál es otra de las mentiras del enemigo? No moriréis. Aquí dice en la versión Kadosh del hebreo español, no es verdad que de cierto morirá. Estaba el adversario contradiciendo al Padre que está en los cielos, que su nombre es Yahweh y es su nombre para siempre. Le estaba contradiciendo, diciendo a la mujer, no es verdad que de cierto morirás. En forma resumida le estaba diciendo, no morirás si comes del fruto. Sigamos leyendo y ahora vamos al capítulo 3, verso 13. El libro de Génesis, Bereshit en hebreo. Leamos, mis hermanos. Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó, así que comí. Vean, mis queridos hermanos,
Una vez que hemos cometido pecado, seamos niños, jóvenes o adultos, eso es típico en cualquier persona que ha cometido un pecado. Cuando nuestro Padre Celestial le preguntó a Eva, a Java, ¿qué es esto que tú has hecho? O sea, le está preguntando a ella, tú, tu mujer, ¿qué has hecho? ¿Y cuál es la respuesta de una persona pecadora, una persona que siempre anda buscando culpables? La serpiente me engañó. O sea, el padre le dice a Eva, ¿tú qué hiciste? O sea, le apunta a ella, a la mujer, a Eva, ¿tú qué hiciste? ¿Y la mujer qué hace? Apunta a la serpiente. La serpiente me engañó, así que comí. Quería justificarse. La mujer quería justificarse. Decir, bueno, yo no quería comer, pero la serpiente me engañó. Habló, susurró al oído y yo comí. ¿Cuántas veces no somos así como humanos? Muchas veces lo hacemos. Y ahí es cuando demostramos que todavía nos falta más oración, más humildad y más estudio de la palabra. Cuando alguien nos pregunta algo y luego lo respondemos echándole la culpa a alguien. En vez de afrontar las consecuencias o decir, se me olvidó, se me pasó, no lo hice. Siempre andamos buscando, es que mi hermanito, es que mi hermanita, es que el perro, es que esto, es que el otro. Andamos buscando culpables. Así somos, mis hermanos, en este mundo de pecado. Y así son en la política, en la salud, en la educación. En todos lados tendemos a hacer eso, buscar un culpable. En este caso, como Adán estaba lejos, la mujer le echó la culpa a la serpiente cuando estaban ellos solos. Después Adán llegó y también probó el fruto. Pero es momento de reflexión, mis hermanos. ¿Eres tú de los que cuando te preguntan algo a ti, tú señalas a otro o a otra? Es un momento de reflexión. Siempre buscamos culpables. Es una conducta típica de alguien que vive en pecado. Porque Eva estaba en pecado. Comió el fruto prohibido, que se le había dicho no comerá. O sea, tenía cientos o miles de árboles con fruta deliciosa para comer y tuvo que ya acercarse al prohibido. Y así somos como humanos. Tenemos tantas cosas buenas que hacer o hablar y tenemos que agarrar la cosa mala, el detallito, para seguir en pecado. ¿Quién es la serpiente, mis queridos hermanos? Ya vimos el nombre, que es del hebreo susurro, de hablar suavecito al oído. Ahora vamos a ver un pasaje que nos dice quién es la serpiente. Giliana 12:9, es el libro de Revelación, el último libro de la Escritura. Vayamos rápidamente allá y vamos a leer capítulo 12, verso 9. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida por el diablo y Satán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus malaquim, sus ángeles, fueron arrojados con él. Aquí, mis queridos hermanos, a Yohanan o Juan, le fue mostrado que siempre que en las escrituras habla del gran dragón, la serpiente antigua, ¿por qué serpiente antigua? Porque es la que viene desde el Edén. Desde el principio de la historia en el Edén existe la serpiente, por eso se le llama serpiente antigua. También se le ha dado a conocer como el diablo, pero el nombre original del hebreo es Hasatán, que significa el adversario. Y después dice otra característica, el engañador del mundo entero. El que vino a la tierra a engañar, a sembrar mentiras, sembrar dudas, porque ahí dice, él, el engañador, el Hasatán, fue arrojado a la tierra. ¿Y quién más? Sus malaquim. Una tercera parte de los ángeles, de los malaquim, que le creyeron a sus mentiras, también fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es la serpiente? El gran dragón, la serpiente antigua, Hasatán, el engañador. Así que la mayoría de las veces que se menciona serpiente, porque hay una o dos que no, se refiere a Hasatán, el adversario. ¿Hay o hubo serpientes que vuelan? Veamos, mis hermanos, hay un pasaje que nos da luz. Leamos Isaías, Yeshaya 36. Y leamos si hay o hubo serpientes que volaban. Dice,
una profecía sobre los animales del Negev, en una tierra de aflicción y angustia, de leonas y leones rugientes, de víboras y serpientes venenosas que vuelan. Hoy en día no tenemos a la mano serpientes que vuelen, o sea, que tengan alas. Hoy en día no. Pero sí se han encontrado fósiles de serpientes con alas. Y con pasajes como este, es que sabemos que la serpiente antes del pecado que estaba en el Edén era un animal, aparte de astuto, hermoso. Tenía alas y era de un color hermoso. Así que, ¿por qué? Porque su maldición fue: de aquí en adelante te arrastrarás. Quiere decir que antes no se arrastraba. ¿Por qué? Porque volaba. Ahora bien, vayamos a ver una historia que tiene que ver con las serpientes en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia? Era el pueblo de Israel, estaba Moisés, Moche, los iba guiando por el desierto. Y vamos al libro de Números, capítulo 21, verso 6. En hebreo es Bamidbar. Leamos. El pueblo de Israel se estaba quejando, ¿verdad? Estaba murmurando y quejándose. Entonces vino una prueba para ellos. Como respuesta, Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. Aquí, mis queridos hermanos, vemos que la murmuración y el reclamar al Padre Celestial y reclamar a Moche trajo consecuencias. El Padre Celestial permitió que serpientes venenosas se metieran al campamento y los mordieran. Ahora bien, estaban muriendo. Y ahora el pueblo, después de estar murmurando, que porque estaban en el desierto, que querían regresar, que porque Yahweh los había sacado, estaban murmurando como todo ser humano, que no debemos hacerlo. En eso, el Padre Celestial le da la solución a Moche. Leamos el 21:8. Vamos a ver qué solución fue enviada. Dice: Yahweh respondió a Moche, a Moisés: haz una serpiente feroz y ponla sobre un poste. Cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. Qué interesante, mis hermanos. Las serpientes eran las que estaban mordiendo al pueblo. Y como eran venenosas, moría la gente. Entonces el Padre Celestial le dijo a Moisés: haz una serpiente de metal fundido y ponla sobre un poste, sobre un palo. Y luego le dijo: cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. La pregunta es, ¿dice aquí que la adoren, que la veneren, que la guarden? No, mis hermanos, dice: cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. Simplemente, si tú habías sido mordido por una serpiente venenosa, tenías que mirar la serpiente que había hecho Moche por orden del Padre Celestial. No había orden de adorarla para nada, solo mirarla. ¿Y qué era lo que sanaba a la gente de morir? ¿Era la serpiente? ¿Era Moisés, Moche, que la hizo? No, mis hermanos. Era la fe de la persona que sabía que al mirarla, por fe iba a ser sanada. El Padre Celestial es el que da la sanidad. El Padre Celestial les quiso dar algo tangible, algo literal que pudieran ver para que ellos pudieran entender lo que es trabajar la fe. Devarim, este libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo 32, versos 32 y 33. Leamos, mis hermanos. Más bien, su viña es de la viña de Sodoma, y la rama de la vid es de Amora, Gomorra. Sus uvas son uvas de hiel, sus racimos son de amargura. Su vino es veneno de serpiente, el cruel veneno de víboras. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos otro pasaje donde habla del veneno de serpiente y veneno de víboras. Pero qué curioso, habla de la viña. En la viña, ¿qué se da? Se da la uva. De la uva, cuando se deja fermentar, que no se toma al día, se deja días, semanas o meses, se convierte en vino, alcohol. Hay jugo de uva que es vino natural y hay vino
de alcohol, que es el que fermenta la uva y altera a las personas, altera la mente, altera el cuerpo. Entonces la viña es donde da las uvas y de las uvas viene el vino, que hay un vino natural y hay un vino fermentado. Hay creencias verdaderas y creencias falsas. Sedom es Sodoma, Amora es Gomorra. Qué interesante. ¿Qué pasó con estas dos ciudades? Fueron destruidas por fuego eterno. ¿Por qué fueron destruidas? Por sus pecados, por el vino fermentado que consumían y que le dieron a los demás, destruidos por fuego eterno. Estos placeres pecaminosos, mis hermanos, de consumir vino de jugo de uva fermentado, que ya se le agrega alcohol, son placeres pecaminosos que llevan a, dice, hiel y amargura. Así que dice, sus uvas son uvas de hiel y racimos de amargura. No el vino natural, el vino fermentado. El vino que ofrecían Sodoma y Gomorra, Sedom y Amora, los nombres en hebreo. Por eso fueron destruidos, mis hermanos, porque el vino nos llevan a hacer cosas indebidas. Hoy en día, mis hermanos, hablando del veneno de la serpiente, se han encontrado altos niveles de veneno de serpiente por encima de 20 veces el nivel aceptable en algunas personas enfermas en estos días. Y están investigando si tiene que ver con algún tratamiento que se les haya dado últimamente. Ya ven que hoy en día se están aplicando tratamientos que son de prueba, ¿sí? Entonces, se han encontrado en esas personas que han recibido un tratamiento que tienen altos niveles de veneno de serpiente, pero 20 veces más que la dosis permitida para un ser humano. Interesante, mis queridos hermanos. Tratamientos que tienen veneno de serpiente por encima de la dosis normal. ¿Qué es lo que causa el veneno de una serpiente? Ustedes saben, mis hermanos, cuando uno va al campo y te muerde una serpiente que tiene veneno, ¿qué es lo que hace el veneno de serpiente? Hace que se vaya del lugar donde entra, busca la sangre y hace coágulos. Si una persona muere por una mordedura de serpiente, muere por los coágulos que le hace el veneno. Hay estudios, ustedes busquen en las redes, busquen en internet, de personas que agarran una víbora y la obligan a que muerda una esponja y le sacan todo el veneno. Y luego ese veneno lo echan a un recipiente donde tienen sangre humana y en cuanto le echan el veneno, ¡puf!, se coagula la sangre y hasta la voltean y sale la sangre que parece una esponja. Se coagula inmediatamente, mis hermanos, con el veneno de serpiente. Entonces, ¿qué hace? Que hoy en día hay personas que están haciendo tratamientos y poniéndoles enzimas o elementos del veneno de la serpiente a los humanos. Pues muchos están sufriendo de coágulos en el cuerpo y muriendo de coágulos en el cuerpo. ¿Tendrá alguna relación, mis queridos hermanos? Simplemente estoy preguntando. A mí me gustaría que cuestionemos, que preguntemos si tendrá que ver algo que ver el veneno de serpiente en los tratamientos que se usan hoy en día para la población. Sigamos con la escritura, vamos al libro de Job. En el libro de Job, en hebreo 20, vamos a leer el verso 12 y brincamos al 14. Leamos. La perversidad puede saber dulce en su boca, la puede saborear y envolver en su lengua. Aún en su estómago, la comida se corrompe. Funciona dentro de él como veneno de serpiente. Qué interesante, mis queridos hermanos. Ya ven que les decía que hoy en día están usando tratamientos con elementos de veneno de serpiente y que hay gente que está invadida de coágulos y están muriendo. Pues, ¿qué es lo que hace que la gente haga esos tratamientos con veneno de serpiente? La perversidad, dice. La perversidad del hombre está haciendo que las personas hoy en día estén muriendo o sufriendo de coágulos.
Y miren lo que hace la perversidad. Dice, puede saber dulce en su boca. ¿De quién? De los que hacen esas perversidades. De introducir veneno de serpiente a las personas. O otros elementos que no deben de estar en el cuerpo. A ellos les puede parecer dulce en su boca. La pueden saborear en su lengua. Pero después en el 14 dice, en su estómago la comida se corrompe. ¿De quién? Del perverso. Se le corrompe la comida como veneno de serpiente. Qué interesante, mis queridos hermanos. Hay hoy en día, y siempre lo ha habido en la historia, personas que piensan y planean hacer perversidades. Y primero lo disfrutan cuando hacen los planes y ven que se llevan a cabo. Es dulce en la boca. Pero después viene al estómago y es como un veneno de serpiente. Que tarde que temprano la perversidad lastima a quien lo planea y lo impone a otros. La Escritura da esta advertencia a todos, mis queridos hermanos. Y gracias a este verso, cuando lo estuve estudiando, vamos a hacer otro tema más adelante acerca del pasaje de Gil Yana, donde habla que es dulce en la boca y amargo en el estómago, porque tiene que ver con este versículo que acabamos de leer. Verán, mis hermanos, qué interesante ese tema. Ya lo estamos preparando. Sigamos leyendo Salmos, Tehilim 58. Vamos a los versos 2 y 4. Leamos, mis hermanos. En sus corazones ustedes maquinan iniquidades. Sus manos conspiran injusticias. Su veneno es como veneno de serpiente. Son como áspid sorda que cierra tus ojos. Si ven, mis queridos hermanos, hablando del veneno de serpiente, estamos hablando de los que piensan y planean perversidades. Dice, en sus corazones ustedes, o sea, la gente mala, maquinan iniquidades. ¿Qué es maquinar? Es pensar, planear. Quiero hacer esto. ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a hacer esto. Voy a crear una enfermedad y luego les voy a dar un remedio. Hay muchos habitantes en el mundo, ok, voy a crear algo para que haya menos habitantes. ¿Sí ven, mis hermanos? Conspiran injusticias. Esto es lo que estamos viviendo y hemos vivido a través de la historia. Su veneno, de esos que maquinan iniquidades, es como veneno de serpiente. Son como áspid sorda que cierra sus oídos. ¿Habían oído esa palabra áspid, mis queridos hermanos? Áspid es una culebra venenosa de Egipto, de Misraim. Es de color verde amarillento con manchas pardas. Puede alcanzar hasta 2 metros de largo. Así que es una serpiente, una culebra larga, hasta 2 metros y venenosa en Egipto. Por eso dice que esas personas que maquinan iniquidades pueden ser como áspid, o sea, la culebra sorda que cierra sus oídos. ¿Por qué? Porque también hay encantadores de culebras o de víboras, que a través de una flauta, a través de unos sonidos, pueden hipnotizar a la serpiente. Pero aquí habla de que esas personas que maquinan la maldad son como culebras áspid de Egipto, sordas, que aunque les toquen una flauta o les hagan un ruido, no las van a poder hipnotizar. Cierran sus oídos. ¿Sí ven, mis queridos hermanos, cómo la Escritura nos da luz con todo lo que ha pasado y está pasando y está por pasar? Por eso tenemos que leer la Torá, el Tanakh, porque nos centramos mucho en el pacto renovado, pero la base está en la Tanakh. Tenemos que leer. Miren lo que dice de personas que maquinan iniquidades. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Personas conspirando injusticias. Mis queridos hermanos, los que adoran o siguen a la serpiente, en sus corazones maquinan iniquidades, pecados, y sus manos conspiran injusticias. Eso está en todos los niveles de la vida. Está en el gobierno, está en la salud, está en la religión, está en las familias, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Están personas maquinando iniquidades. ¿No te habías dado cuenta, mi hermano, mi hermana? Pues la palabra nos advierte. Estos adoradores a la serpiente fabrican enfermedades, usan la naturaleza para destruir,
alteran los alimentos, el agua, contaminan el aire con aviones que bombardean con metales pesados las nubes, envenenan a la gente y después ellos mismos ofrecen la solución, dan un remedio para lo que ellos mismos han fabricado. Estas, mis hermanos, son sus perversidades y las estamos viviendo. Prendan los noticieros, vayan a las redes sociales y van a ver las perversidades que estamos viviendo por estos adoradores a la serpiente que están maquinando iniquidades y hacen conspiraciones, injusticias. Sigamos leyendo Proverbios, Mishlei en hebreo. Vamos al capítulo 23, versos 31 al 33. ¿Qué dice? No contemples al vino rojo, según da su color a la copa. Puede pasar suave ahora, pero al final muerde como una serpiente. Sí, golpea como serpiente venenosa. Tus ojos buscarán la mujer extraña, tu boca pronunciará cosas perversas. Mis queridos hermanos, es muy triste hoy en día personas buscando justificar su amor al alcohol. Personas siendo mesiánicas, cristianas, de la religión que sea, que justifican el tomar alcohol en sus vidas. Y aquí nos está advirtiendo. No contemples al vino rojo, al vino con alcohol, según da su color a la copa. Puede pasar suave ahora. El que toma alcohol, pues es sabrosa la bebida en la lengua, en la boca. Pero al final, ¿qué es? Muerde como una serpiente. El alcohol muerde como una serpiente. Golpea como serpiente venenosa. ¿Y qué le pasa al que consume alcohol? Al que le gusta el alcohol. Al que quiere buscar en la escritura para poder avalar que podemos tomar alcohol. Ya una vez que tomó alcohol, busca una mujer extraña. Siendo casado, busca otra mujer. Porque el alcohol es lo que tiene. Nos hace caer en pecado. Nos inhibe. Nos baja el juicio. Nos nubla la sabiduría, el pensamiento. Y entonces nuestra boca pronuncia cosas perversas. ¿Qué es lo que pasa cuando un grupo de hombres o mujeres o familias se reúnen a tomar alcohol? No terminan en pleito. No terminan diciéndose sus verdades. En México usan una frase: se terminan peleando por los terrenos de la abuela. Una frase que usan en México. Que siempre que se juntan a tomar alcohol, terminan peleándose por los terrenos. En otro momento se pelean por una mujer, se pelean por otras cosas. Eso es la causa del alcohol, mis queridos hermanos. Golpea como serpiente venenosa. Y nos hace caer en pecado, buscar una mujer extraña y hablar cosas perversas. Por eso no debemos tomar alcohol. Así que la Escritura advierte al que consume alcohol vino fermentado. Sigamos leyendo, ahora vamos a Romanos, Rominjim 3:13. Leamos, mis hermanos. Sus gargantas son sepulcros abiertos, usan sus lenguas para engañar. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Mis queridos hermanos, personas que usan sus lenguas para engañar, sus gargantas son sepulcros abiertos, dice ahí. Tengamos cuidado de no engañar, de no mentir, de no tergiversar, porque eso es veneno de víboras en nuestros labios. A veces por querer convencer a alguien, mentimos. A veces por querer ponernos encima de alguien o imponer una verdad, mentimos. Tergiversamos la Escritura, tergiversamos algún evento que tuvimos. Eso es tener veneno de víboras en los labios, mis queridos hermanos. Tengamos cuidado de no engañar, de no mentir, no exagerar, porque eso también es parte de una persona que está en pecado. Estamos leyendo sobre la destrucción de la serpiente en el pueblo de Israel. En aquel día Yahweh, con su espada grande, fuerte e implacable, castigará a Liviatán, la serpiente huidiza. Liviatán, la serpiente que tuerce. Él, Yahweh, destruirá al dragón.
Aquí vemos otro nombre que se le agrega a la lista de serpiente dragón, que es Hasatán. Ya teníamos el dragón, serpiente antigua, la víbora. Ahora se le agrega Liviatán, que era un gran animal también parecido a la serpiente, que podía estar en el agua, salir a la tierra. Por eso dice la serpiente que tuerce, que era grande, agarraba un objeto y se torcía hasta exprimir el animal o la persona y asfixiar. Entonces dice, Yahweh destruirá al dragón. O sea que Leviatán en español, Liviatán en hebreo, es el mismo dragón, la serpiente antigua. Llegará el día, mis hermanos, que Yahweh, el Padre Celestial, castigará al dragón. Vamos a ver ahora, mis queridos hermanos, unas imágenes de lugares donde adoran a la serpiente. Para eso vamos a poner unas fotos en el iPad y vamos a mostrar 9 fotos para que podamos analizar esas imágenes y ustedes vean si hay lugares donde se adora a la serpiente. Vayamos, mis hermanos. Aquí tienen, este es un lugar de reuniones de un centro religioso que está en Italia. Y es interesante la parte frontal dentro de ese edificio que tiene una semejanza a ojos de serpiente, ustedes ven, de cada lado. Y luego esta parte es la frente de una imagen de una serpiente. Este es un gran auditorio de donde este líder religioso habla. Él siempre se para aquí o está sentado y desde aquí habla. Pero qué interesante que se ven como si fueran 2 dientes de la serpiente. Si ven, mis queridos hermanos, qué interesante este auditorio, que cuando una persona entra y acude a esa reunión religiosa, pues uno no puede dejar de pensar en la serpiente. Ahora veamos la siguiente imagen. Hemos puesto una serpiente abajo para que ustedes vean la similitud de esta obra arquitectónica, de este lugar religioso, que es un grupo mundial de religión, donde ellos aquí se paran o se sientan a adorar, pero todo esto es la imagen de una cabeza de una serpiente. Vean los ojos, así tiene la serpiente los ojos. Los colmillos, si abriera su boca, tendría 2 colmillos aquí, y su lengua, aquí pudiera ser la lengua. Si ven, mis hermanos, qué interesante este lugar, que es un centro de adoración de una religión mundial que está en Italia. Ahora veámosla por fuera. ¿Qué les parece la estructura? Vean, aquí está el techo de la estructura, la pared, y vean, esto parece ser la parte de enfrente y el ojo. ¿Sí o no se asemeja a una serpiente, mis queridos hermanos? La estructura de la cabeza de la serpiente. Una gran obra arquitectónica, pero para ser un centro religioso donde se estudie la palabra, pues no creo que sea lo más adecuado tener un lugar en forma de cabeza de serpiente para estudiar la palabra. Ahora veamos algunos logotipos que tienen que ver con serpiente. ¿Qué les parece la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU? Tiene una tierra plana. Ellos sí saben que es una tierra plana. Ustedes ven, tienen al mundo como debe ser, una tierra plana. Y luego tienen unas hojas de olivo, que es típico de los griegos y romanos, de triunfo. Pero lo interesante es ver un palo, una madera y una serpiente enroscada en el palo, que nos hace recordar que pensaríamos si sería la serpiente de bronce de Moisés. Pero ahorita veremos que también tenemos, mis queridos hermanos, logotipo del comercio y de la medicina. Es un palo con 2 alas y tiene 2 serpientes enroscadas mirándose entre sí. Para esto, mis queridos hermanos, tenemos que analizar y pensar por qué una Organización Mundial de la Salud tiene que poner una serpiente.
en la tierra plana como debe ser. ¿Y por qué, hablando del comercio y la medicina, un palo con 2 serpientes enroscadas? ¿No les llama la atención, mis queridos hermanos? A mí sí, y me puse a investigar. En la farmacología es interesante. El símbolo de la farmacología es una copa y una serpiente enroscada y apuntando hacia la copa. Qué interesante, mis queridos hermanos. Vamos a analizar primero la vara de Asclepio, que viene siendo esta vara con una serpiente enroscada. En la mitología dice que esta vara podía curar las enfermedades y su dueño, el padre de Higía, era el dios de la medicina. Su símbolo se asocia a esta. Aparece en la bandera de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí ven, mis queridos hermanos, el significado? Ahora veamos el caduceo de Hermes, que aparece en los logos de comercio y medicina. Es una vara de heraldo de Apolo, le dio a cambio de una flauta. Las alas y las serpientes se adherieron posteriormente. Estas últimas relacionadas con un mito en que Hermes separó a dos serpientes que peleaban, y por ser el patrón de los mercaderes, la vara se asocia al comercio. Veamos ahora el de la farmacología, la copa con una serpiente enroscada. Esta es la copa de Higía. Era una de las diosas de la curación, asociada a la limpieza y la sanidad, y se le representaba con una copa en la mano y una serpiente enroscada, bebiendo de ella. La copa de Higía se asoció a la farmacia, o sea, al uso de las drogas y medicina, a partir del año 1796. La farmacología adoptó este símbolo cuando la Sociedad Parisina de Farmacia emitió una medalla en la que aparecía esta imagen. Qué interesante, mis queridos hermanos, que la salud tiene que ver con serpientes, la farmacología, las medicinas, tiene que ver con serpientes, y la medicina tiene que ver con serpientes. Veamos este símbolo, es el símbolo de la estrella invertida, de la estrella pentagrama de Baphomet. Baphomet es Satanás, tiene una cabeza de una cabra con 2 cuernos. Si ven la estrella de 5 picos, que es satánica, y alrededor tiene una serpiente, el dragón, la serpiente antigua, mordiéndose su propia cola. Aquí vemos, mis queridos hermanos, el símbolo de Baphomet. Acuérdense que a los satánicos, a las empresas les gusta tener símbolos. Logos es un demonio, el demonio Logos. Por eso las empresas les gusta tener un logo, un demonio que le muestre a la gente a quién representan, a quién predican, a quién sirven, quién es su dueño. Y vamos a seguir viendo ahora de Baphomet. Veamos esta foto. Esta es una escultura de Baphomet. Vean ustedes la cabra con su... Muy bien. Vean aquí la cabra con sus cuernos. Tiene su mano característica. Una arriba y una abajo. Tiene sus alas, el pecho de hombre. Pero lo interesante es aquí, en el vientre, en el área del estómago, tiene la vara con 2 serpientes. Acá la hemos puesto en grande para mostrarla. Tiene el caduceo de Hermes con 2 serpientes, pero las 2 serpientes están como que se quieren comer algo aquí, algo redondito, una bolita. ¿Qué será esto, mis queridos hermanos? Ya estamos preparando el tema donde vamos a hablar acerca de este circulito que está dentro de los símbolos satánicos o paganos, y es muy interesante conocer qué parte del cuerpo humano es esto. Y hay mucha evidencia, mis queridos hermanos. Pero lo triste es que Baphomet tiene un niño y una niña que están admirándolo, están viéndolo. Y eso no es bueno, porque quiere decir que el satanismo
quiere llevarse a los hijos para que adoren a Baphomet. El caduceo, mis hermanos, en el estómago es un antiguo símbolo griego de dos serpientes enroscadas alrededor del bastón. El bastón que era llevado por Hermes y por los heraldos en general, según la mitología griega. Mitología griega significa el estudio de la mentira. Mitos, logos, estudio de la mentira. El caduceo significa transacciones, negociaciones y reciprocidad. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos dos de las deidades griegas y romanas. Tenemos primero aquí a Esculapio. Esculapio es su nombre de los griegos. Esculapio es de los romanos, perdón. Y Asclepio es de los griegos. Esculapio es el nombre de los romanos, Asclepio es de los griegos. Es el mismo Dios que trae la vara de Esculapio, una vara con una serpiente. Si tú pensabas que la vara de la Organización Mundial de la Salud de Medicina tenía que ver con la vara de Moisés, con la serpiente, no tiene nada que ver, mis hermanos. Esos símbolos de la serpiente en un bastón tienen que ver con esta deidad pagana, Esculapio. Por eso es la vara de Esculapio. No tiene nada que ver con las escrituras. Es paganismo puro, mis queridos hermanos. Todos los logos que tengan una vara con una serpiente es una deidad pagana para adorar a Satanás. De este lado tenemos a Hermes, que es un dios, una deidad para los griegos, que se llama Mercurio para los romanos. Aquí pueden ver Hermes con su casco, con alas, porque él era rápido, volaba para moverse de un lado a otro. Y él trae un caduceo, un bastón con dos serpientes y las dos alas, que es el símbolo hoy de la medicina y del comercio. Qué interesante, mis queridos hermanos, dos dioses, dos deidades, que hoy en día las siguen venerando y adorando. Por último, vamos a ver al dios Zeus, dios pagano Zeus. Es un hombre, como lo pinta la mitología griega, que de sus piernas sigue la cola de una serpiente. Este es Zeus, el que llaman Dios en español, de los griegos. Zeus, un humano, Dios, que en vez de piernas tenía cola de serpiente. En griego es Zeus, en portugués es Deus, en español es Dios. Este, mis queridos hermanos, es el que es venerado cada vez que pronunciamos la palabra Dios, que no es ni más ni menos que Hasatán, el que es adorado. Qué interesante, mis queridos hermanos, al ver estas fotos de lugares, y hay más, ustedes pueden buscar en el internet y van a encontrar muchas fotos donde se venera a la serpiente, se adora a la serpiente, o tienen un logotipo con una serpiente. ¿Por qué la farmacología, la medicina, la Organización Mundial de la Salud tiene una serpiente? Porque sirven a la serpiente, mis queridos hermanos. Adoran a la serpiente. Les gusta usar el veneno de la serpiente para aplicarlo a los demás. Y también adoran a Zeus, el dios Deus. Muy bien, ¿a quiénes les llamaron serpientes o víboras, mis queridos hermanos? ¿Y quién los llamó así? Vayamos al libro de Mateo, Matilla 3:7. Y leamos, mis queridos hermanos, a quiénes les fueron llamados serpientes o víboras. Leamos, aquí está Yohanan el inmersor, o Yohanan, Juan, el que bautizaba. Pero cuando Yohanan vio muchos de los peruchim y seduquim, fariseos y saduceos, que venían a ser sumergidos por él, les decía, ustedes son víboras, ¿quién les avisó de huir del castigo venidero? Palabras fuertes, mis hermanos. Yohanan los conocía, Yohanan el inmersor, el primo de Yeshua. Cuando los vio venir y según ellos venían a sumergirse al agua, Yohanan los llamó, ustedes son víboras. ¿Cómo es que van a huir del castigo venidero? Palabras fuertes. Vamos a ver otra cita que habla de a quién más les llamaron víboras. Matilla 12:34, es el libro de Mateo.
Aquí ya es Yahshua, el hijo de Elohim, hablando. Ustedes son víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? Porque la boca habla lo que rebosa en el corazón. Aquí Yahshua, el hijo de Elohim, les decía a los fariseos y a los escribas, víboras. El hijo de Elohim los conocía muy bien, sabía sus intenciones, conocía sus planes perversos, su hipocresía, sus mandamientos y tradiciones de hombre. Matilla 23:33, libro de Mateo, sigamos leyendo. Ustedes son serpientes, hijos de serpientes. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al Güey Hinnom? Aquí Yahshua les habla fuerte otra vez y les dice, no nomás serpientes, hijos de serpientes. A los fariseos, saduceos y escribas. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al Güey Hinnom? Tristemente han traducido esa palabra como infierno, pero no es infierno, mis hermanos. Era el basurero a las afueras de Yarushalayim, donde quemaban la basura y apestaba horrible. Cuando lo tradujeron del hebreo al griego, no tenían una palabra para traducir Güey Hinnom y le cambiaron a infierno, que es un lugar donde hay fuego y la gente se está quemando, que no existe, que es algo de la mitología, del estudio de las mentiras de los griegos. Así que la palabra infierno no existe, mis queridos hermanos, en la escritura. Era el Güey Hinnom, donde quemaban la basura y olía feo a las afueras de Yarushalayim. Leamos Matilla 23, 34 y 35. Vean lo que dice. Por lo tanto, les estoy mandando profetas, sabios y maestros de la Torá, dice Yahshua. Algunos los matarán, seguramente los ejecutarán en la estaca como a criminales. Algunos los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de pueblo en pueblo, lo que hizo Shaul. Así que sobre ustedes caerá toda la culpa por toda la sangre inocente, que jamás haya sido derramada en la tierra. Desde la sangre inocente de Jebel hasta la sangre de Zeharía, el hijo de Jehoiada, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Mis queridos hermanos, Yahshua, el hijo de Elohim, les estaba diciendo a los talmidim y a nosotros nos dice hoy que él siempre ha mandado profetas, sabios y maestros de la escritura. ¿Para qué? Para que nos ayuden a entender, a estudiar la palabra, para que nos motiven a escudriñar, para que nos llamen a reprensión. ¿Y qué hace el pueblo con ellos? Algunos los matan, los ejecutan en la estaca, los azotan en la sinagoga, los persiguen. Si ven, mis queridos hermanos, hasta una parábola, un masal contó Yahshua de que el dueño de un terreno mandó a varias personas a que fueran a ver cómo estaba el terreno y dejó unos encargados. Y a cada uno de ellos los maltrataban y al final los mataban. Hasta que él decidió mandar a su propio hijo. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Es la historia de Yahweh al enviar a su hijo Yahshua. Las serpientes, mis queridos hermanos, obedecen a Hasatán. Pero ¿a quién deben exaltar las serpientes? Según la escritura original hebrea. Leamos Salmos Tehilim 148:7. Vean lo que dice. Exalten a Yahweh desde la tierra, ustedes serpientes y las profundidades del agua. Mis queridos hermanos, todo ser humano debemos exaltar a Yahweh. Todo animalito debe exaltar a Yahweh. Toda la creación, la naturaleza, exalta a Yahweh. Aún las serpientes deberían exaltar a Yahweh. Ahora veamos cuál es la protección contra las serpientes. Veamos una historia de Lucas, en hebreo es Lucas 10:19. Y leamos qué protección tenemos contra la serpiente. Recuerden, les ha dado autoridad para que puedan hollar serpientes, o sea, pisarlas, y escorpiones. En realidad, sobre todas las fuerzas del enemigo y permanezcan completamente sin que los dañe. Qué interesante, mis queridos hermanos. A todos se nos ha dado, mientras seamos obedientes y estudiosos de la Torá y del Tanaj, se nos ha dado autoridad para hollar, pisar, aplastar serpientes y escorpiones. ¿Pero qué tenemos que hacer?
ser fieles, para permanecer completamente sin que seamos dañados. No es nomás porque decimos, ya, estoy bajo el abrigo del Altísimo, no me va a pasar nada. Ningún veneno de serpiente me va a dañar. No, mis hermanos. Tenemos libre albedrío, tenemos sabiduría e inteligencia para discernir y ver qué tenemos que hacer. Segunda de Corintios, el siguiente pasaje, vamos a leer capítulo 11, verso 3. Corin Jim, ved. Leamos, mis hermanos. Y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach, tal como Eva, fue engañada por la astucia de la serpiente. Aquí Shaul les está diciendo a los Yahudim, los judíos que vivían en Corintios, que él tenía temor de que las mentes de las personas sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach. El Mesías, Yahshua, el Hijo de Elohim, ya nos dio testimonio, están sus palabras escritas. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra mente se aleja. Creemos más en lo que diga la televisión, las redes sociales. Creemos más allá que en la Escritura. Somos seducidos a alejarnos de la simple y pura devoción al Mesías. Ya no confiamos, ya no tenemos fe. Y vamos rápido y acudimos a un lugar donde está una serpiente poniendo veneno. Qué interesante, mis queridos hermanos. ¿Y eso qué le pasó a Eva? Fue engañada por la astucia de la serpiente. Hoy en día la serpiente, los hijos de la serpiente, están en la televisión y en las redes engañando a muchos para que vayan a la serpiente a ponerse un veneno, el veneno de la serpiente. Por eso, mis queridos hermanos, no nos alejemos de la simple y pura devoción al Mashiach. No lo hagamos como Eva, se alejó y cayó en la tentación. Los que tenemos hijos, tenemos una gran responsabilidad, ¿cierto, mis hermanos? Como papás, ¿qué debemos darle a nuestros hijos? ¿Qué dice la Escritura? Leamos Lucas 11:11, que es el libro de Lucas, la Biblia moderna. Es un consejo para quienes somos papá y mamá. ¿Qué dice? ¿Habrá algún padre que si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? Qué interesante, mis queridos hermanos. Si tu hijo o hija tiene hambre y te pide algo de comer como un pescado, un pez muerto, ¿le vas a dar una serpiente? Te la pongo en tiempos actuales. ¿Qué pasa si tu hijo o tu hija te dicen, protégeme, papá, mamá, ayúdame a no enfermarme? ¿Le darás tú el veneno de una serpiente? ¿Qué le vas a dar, mis hermanos, a los hijos? ¿Los vas a llevar a donde está la serpiente poniendo veneno? ¿O le vas a dar el alimento y la protección que ellos necesitan? ¿Le daremos veneno de serpiente? No, mis hermanos. ¿Por qué no le damos una serpiente a nuestros hijos? Porque tiene veneno. ¿Cómo sabes que tiene veneno una serpiente? Porque has estudiado, has leído, has investigado. Debemos investigar, cuestionar los ingredientes del veneno de la serpiente. Nuestro deber es cuidar a nuestros hijos. Acuérdense que son prestados. Cuando vayamos al cielo nos van a preguntar, ¿y los hijos que te presté dónde están? Dije, mis hermanos, si te piden de comer, no le des una serpiente. Si te piden protección, no le des veneno de serpiente. Protégelos, cuídalos. No los lleves a donde les dan veneno de serpiente. Terminamos con esta promesa, mis queridos hermanos. Un pasaje del libro de Marcos, Juan Marcos, que en hebreo es Yohanan Mordecai. Capítulo 16, versos 17 y 18. ¿Qué dice, mis queridos hermanos? Dice Yahshua, te dice a ti, como les dijo a los talmidim, y estas señales acompañarán a aquellos que si confían en mi nombre, en el nombre de Yahshua, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, no se harán daño si manipulan serpientes o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer sus manos sobre ellos. Mis queridos hermanos, ¿tú quieres hacer realidad esta promesa de Yahshua, el Hijo de Elohim? Son las señales.
que vendrán y llegan ¿a quiénes? A los que confían en Él y en su nombre, Yahshua, expulsaremos demonios, hablaremos nuevas lenguas. Las palabras en hebreo. No se harán daño si manipulan serpientes, como Shaul. Él no fue a donde estaba la serpiente. Él estaba agarrando palitos para el fuego. Entonces una serpiente se le pegó y no lo dañó. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era el nombre de Yahshua. Y si por error bebemos veneno o nos obligan a la fuerza a tomar veneno, no nos hará daño el veneno de la serpiente o cualquier otro veneno. Podremos sanar enfermos por imponer sus manos sobre ellos. ¿Te gustaría, mi hermano, mi hermana, ser de ese remanente, de ese pueblo pequeño, esa manada pequeña, que van a hacer señales en estos tiempos? Imagina por un momento, mis queridos hermanos, que el gobierno y la gente poderosa hiciera cumplir programas para bajar de peso para los obesos. Prohibir la fabricación de alimentos transgénicos, GMO o manipulados genéticamente. Que nadie pudiera consumir tabaco, ni alcohol, ni ver pornografía. Que se eliminara toda la comida chatarra para aliviar el sistema de atención médico y los colapsos por diversas enfermedades ligadas a la mala digestión. ¿Te imaginas que se recomendara a diario y obligatorio tomar el sol, consumir una dieta orgánica y que haya toques de queda para que la gente duerma sus 8 horas diarias todos los días? Pues sigue imaginándolo, porque envenenarte lentamente es muy rentable, genera mucho dinero a la industria de los hijos de la serpiente. Mis queridos hermanos, seamos bereanos, cuestionemos, como Yahshua de niño estuvo cuestionando todo cuando estuvo con los fariseos. Él cuestionó todo, dice la Escritura. Cuestionemos. ¿Te quieren poner veneno de serpiente? Cuestiona, pregunta, investiga. La Escritura te dice y ora al Padre Celestial con humildad para que salgamos adelante y no seamos contaminados por el veneno de la serpiente y de los hijos de la serpiente. Oremos, mis queridos hermanos. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre. Tu nombre es Yahweh, lo sabemos. Tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como allá en el cielo. Gracias, Padre, porque tú mostraste cuáles son las mentiras de la serpiente, cuál es el trabajo de la serpiente y de los que adoran a la serpiente. Permítenos, Padre, seguir firmes, proclamando tu nombre en hebreo, proclamando las escrituras originales, y que podamos rechazar el veneno de la serpiente, y que si en algún momento por error o por obligación nos la pusieron, que ese veneno, igual que a Shaul, no les haga daño a nadie, que pueda ser desechado del cuerpo y podamos ser sanos en tu nombre. Ayúdanos, Padre, a proclamar las verdades de la Escritura y a poder llevar la sanidad a otros, porque sabemos que pronto tú ya vienes. Padre, los hijos de la serpiente están trabajando arduamente, pero sabemos que hay un grupo, un remanente, que queremos mantenernos sin veneno de serpiente. Queremos advertirle al mundo que pronto tú ya vienes, que tu Hijo unigénito está por venir. Gracias, Padre, por tu palabra. Que tu bendición sea con cada uno de los que están viendo este programa. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero. Amén.